Ay, niña.
Muy buenas noches, estimados docentes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del día de hoy. Bien, ya estamos aquí reunidos. El día de hoy nos toca trabajar estrategias avanzadas para poder buscar el bienestar escolar. Bien, ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Estrategias avanzadas de tutoría. Muy bien. Estrategias avanzadas de tutoría. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es poder explorar técnicas avanzadas de tutoría. Bien, aparte de las que ya conocíamos el día de ayer, el día de hoy vamos a explorar otras nuevas técnicas para poder trabajar con nuestros estudiantes. Vamos a implementar estrategias para mejorar el bienestar escolar, así como también buenas noches a través del chat. Vamos a desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos. El día de ayer veíamos la importancia de poder empezar a trabajar primero con nosotros. Si hacíamos el trabajo con nosotros, íbamos a poder replicarlo con los estudiantes. Si yo manejaba el estrés, si yo resolvía problemas, si yo llegaba primero bien al aula, entonces iba a ser como un efecto multiplicador, como un efecto espejo, que también iba a suceder lo mismo con mis estudiantes. ¿Bien? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de ello y vamos a empezar con técnicas de tutoría individual. Si bien es cierto, nosotros podemos trabajar tutoría, ¿no?, dentro del aula con todo el grupo de estudiantes, pero también podemos trabajarlo de manera individualizada, personalizada, y de esa manera yo voy a tener mejores resultados que a nivel grupal. A nivel grupal trabajaré ciertos puntos que se necesiten como aula, como equipo, pero cada estudiante viene con una situación diferente del hogar, con una situación individual del hogar, por lo cual nosotros tenemos que trabajarlo de esta manera. Entonces, hablamos de una mentoría personalizada. El día de ayer hablábamos del hecho de poder establecer objetivos, metas con los estudiantes, y a través de esta mentoría, de este acompañamiento, de este poder trabajar escucha activa con los estudiantes, entonces nosotros vamos a poder acompañar en este proceso necesario para él, ¿no? No solamente el hecho de escucharlo, sino también de poder orientarlo y guiarlo, qué es lo que necesita, qué es lo que está sucediendo para que el estudiante pueda manifestar ciertas conductas dentro del aula. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de la relación uno a uno que tenemos docente y estudiante. ¿Bien? Cuando el estudiante se traza metas, se establece metas, se siente mejor consigo mismo, se siente confiado en sí mismo, empieza a desarrollar su autoestima, empieza a fortalecer también su autoestima. Ahora, como esta primera técnica de tutoría individual, que quizás no siempre la hacemos, que quizás no siempre tenemos el tiempo para poder escuchar a los 20, 25, 30 estudiantes que atendemos, pero tenemos que gestionar y manejar nuestros tiempos para poder dar atención. O también puede ser que nos centremos en aquellos casos que requieren más nuestra atención que otros. Bien, entonces vamos como actividad, vamos a simular una sesión de tutoría individual. ¿Cómo, cuáles serán mis criterios de selección para dar una tutoría individual a un estudiante? Según la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestras aulas, ya sea que trabajamos primaria, secundaria, no con los niños. Entonces,
¿Cuál es nuestro criterio para decir, no, este niño realmente, este joven, este adolescente, realmente necesita una tutoría individual, necesita una mentoría personalizada, necesita un acompañamiento uno a uno? ¿Cuáles son esos criterios que yo tomo para poder seleccionar a mi estudiante que necesita una tutoría individual? A ver qué dicen, colegas. ¿Cuáles serán esos criterios que debemos tener en cuenta, en consideración, para brindar una tutoría individual? A ver, me gustaría leerlos a través del chat. ¿Cuáles serán esos criterios de dar el acompañamiento necesario a los estudiantes? Quizás el que presente algún comportamiento o conducta, cambios de conducta repentinos. Muy bien, gracias, Silvia. Depresión y ansiedad, signos. ¿Cuáles serán los signos, no, dentro del aula de un niño que puede tener depresión o ansiedad? A ver, vamos hablando un poquito de esto, que lo mencionó Maribel. ¿Cómo puedo yo, como maestro, maestra, darme cuenta cuando mi estudiante puede estar presentando depresión y ansiedad o ansiedad? ¿Ya? Jumpo Correa nos dice, cuando tienen bajas calificaciones también es un indicador. ¿Cómo me doy cuenta que hay depresión y ansiedad en un estudiante? ¿Qué dicen? Cuando ese estudiante se aísla del grupo, no participa, nos dice Angélica, el estudiante que está irritable, que está enojado por todo, ¿no? A veces ese estudiante no tiene mal carácter, no está molesto con todos, pero no es que está molesto, es que no sabe expresar esa tristeza que lleva dentro. ¿Y cómo le expresa? A través del enojo, de la cólera, de ese estudiante que se irrita hasta por lo más mínimo, ¿no? Hansel siente frustración, nos dice también, vemos, ¿no? Vemos en las situaciones cuando se comen los lápices, las uñas, ¿no? Cuando empezamos a ver que ellos mismos, ¿no? Se empiezan a lastimar, porque ya vemos dentro de las instituciones, pero como docentes tenemos que haber desarrollado una capacidad importante, y esta es la capacidad de observación, la capacidad de observación, la capacidad de poder observar de manera objetiva a nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que sucede con nuestros estudiantes cuando atraviesan alguna situación? Por ahí no saben controlar las emociones, se chupan la corbata, están en este plan con el cabello, incluso algunos empiezan a comer, a masticar, a morder, se jalan el cabello, también nos dice Silvia por ahí, ¿no? Ahora hay una nueva técnica de poder hacerse daño, y es con los borradores, que se empiezan ahí a jalar, a raspar, ¿no? Con el borrador hasta que toda la piel termina roja en los brazos y también en las piernas. Es una nueva manera en la que antes veíamos el cutting, ¿no? El cutting. Ahora vemos con los borradores, que ellos empiezan en este plan a hacerse daño, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchos docentes no nos damos cuenta de esta realidad silenciosa que hay dentro de nuestra aula. Entonces tenemos que estar muy alerta, muy atentos y mucha observación ante cualquier cambio de conducta, por mínimo que nos parezca. Saber cuándo vamos a intervenir y cuándo vamos a dar esta tutoría individualizada al estudiante respecto a conductas y comportamientos dentro del aula, ¿ya? Las bajas calificaciones también, el estar irritable, enojado por todo, el aislarse, ¿sí? El ya no querer trabajar en equipo, el cambio físico también, de repente de un momento a otro nos vemos un cambio en el estudiante, no se arregla, no se baña, no se asea. Entonces también
por ahí nosotros podemos darnos cuenta de ciertos comportamientos y conductas que se hacen presente y que nos alertan a nosotros que algo está sucediendo. Entonces, para trabajar una sesión de tutoría individualizada, conocemos ya más o menos cuáles son los criterios que hay que darnos cuenta para poder abordarlos. Luego hablamos de dinámicas de grupo para el bienestar, ¿no? Por ejemplo, antes lo que nosotros hacíamos en la estrategia anterior era trabajar de manera individualizada, ¿no? Por los mismos beneficios que tenía. Ahora hablamos de trabajar en grupo. Las dinámicas de grupo también tienen un impacto en los estudiantes, ¿sí? También tienen un efecto en los estudiantes para poder trabajarlos, para poder con ellos, pues, ¿no? Integrarlos, ¿sí? Y dentro de estas estrategias que nosotros consideramos para trabajarlas en equipo, hemos visto, por ejemplo, el team building, ¿no? ¿Qué será este team building? ¿Qué será el poder trabajar con los estudiantes? Pues no, este término. ¿Alguna vez han escuchado este término? Team building. No. Bien. Es una técnica bastante utilizada que nos va a permitir trabajar en equipos. Fortalece el trabajar en grupos, el trabajar en equipos. Es una herramienta muy utilizada, por ejemplo, en las corporaciones, en recursos humanos, pero también las llevamos al aula. ¿Por qué? Por los mismos beneficios que tiene. Mejora la productividad, trabajas en equipo, fomentas los lazos de compañerismo, ¿no? Trabajamos más que como un grupo, ¿no? Como un equipo. Todos somos pieza fundamental de ese equipo para poder lograr una tarea específica, para poder lograr una meta o un objetivo en común que se pueda trazar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros apuntamos. Esto favorece no solamente el trabajo que en ese momento les podamos dejar, sino que también el desarrollo personal, por el mismo vínculo que hacen, por el mismo construir equipos que se trabaja, entonces también nosotros fomentamos ello. Entonces, ¿qué mejor que poder trabajarlo a través de esta dinámica, ¿no? De grupos para el bienestar. Y en estas hablamos de dinámicas de team building. Ahora, esas dinámicas tienen que ser, pues, ¿no? Acompañadas de la mano de actividades divertidas, lúdicas para el estudiante, para poder, pues, ¿no? Engancharlo al equipo, a que pueda formar estos lazos de compañerismo con los demás miembros del equipo. Lo que hablábamos respecto a los proyectos colaborativos, ¿no? Por ejemplo, poder trabajar con los estudiantes en base a un proyecto que a ellos les cause interés, ¿no? Que ellos parta de su propia curiosidad, ¿no? Por eso hablamos de los proyectos de aprendizaje, ¿no? Cuando nos centramos en las necesidades e intereses del estudiante, más que quizás cualquier conocimiento que podamos, pues, nosotros transmitirle al estudiante, que va a carecer de significado, que va a carecer de importancia para él, si es que nosotros no, pues, le brindamos la ayuda necesaria y direccionamos a que esto esté ligado realmente pues a un interés del joven, del adolescente. Con los niños todavía lo hacemos un poquito más manejable, pero cuando ya hablamos de gustos e intereses de los adolescentes, es una amplia variedad, es un poco más variados los gustos e intereses que ellos puedan presentar, ¿no?
Entonces, en este punto, nosotros hay que trabajar con estos proyectos de aprendizaje, que realmente el estudiante busque, ¿no? Algo que le apasiona, algo que le interesa. Ahora, no lo he colocado acá, pero también una forma muy interesante y muy bonita de trabajar especialmente en la adolescencia. Y no lo digo yo, lo dicen investigaciones científicas de los proyectos comunitarios, ¿no? De la ayuda social que puede dar ese adolescente, de ese servicio comunitario, de ese servicio de voluntariado que puede dar ese joven y adolescente. ¿Alguna vez han escuchado la importancia de los proyectos comunitarios y el voluntariado en la adolescencia? ¿Hay algún docente acá de secundaria? ¿Algún docente de secundaria? O de repente en algún momento han escuchado respecto a estos proyectos comunitarios, a estos proyectos en base al voluntariado que ayudan a redireccionar esta energía que tiene el adolescente, pero hacia algo positivo. Desde ya siempre hemos tildado la etapa de la adolescencia como una etapa, entre comillas, difícil, ¿no? De muchos cambios hormonales, de muchos cambios conductuales en el comportamiento del adolescente, que no es más que una etapa más en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer de diferente en esta etapa para que mi adolescente no tenga una adolescencia, valga la redundancia, difícil, ¿no? De a lo que estamos acostumbrados, el adolescente que empieza a contestar con el mal carácter, que se lleva mal con los demás, que no siente que lo comprenden los demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿Cómo canalizarlo incluso desde la escuela? Este consejo es tanto para padres como para maestros. Y hablamos de estos proyectos comunitarios, de que el adolescente pueda ver esa realidad de fuera que quizás no le toca vivir a él, donde hay personas que necesitan alimentación, vestido, que viven realmente en condiciones de extrema pobreza y que necesitan ayuda. Entonces, ¿qué mejor que involucrar a este estudiante en un grupo donde vayan y lleven ayuda, donde vayan y hagan trabajo social, donde vayan y sean voluntarios para poder ayudar? Qué le da a la vida del adolescente este trabajo comunitario o este voluntariado? ¿Qué le da al estudiante? ¿Qué le da al estudiante el ir y hacer voluntariado en su adolescencia o ser parte de un proyecto comunitario? Que fácilmente lo podemos integrar dentro de las escuelas y trabajarlo apuntando hacia el bienestar escolar. Sensibilizarse, empatía, con socializar, también nos dice valores, con realidad social, aprende a ser empático, eh, ya muy bien, solidaridad, práctica de solidaridad, valores, excelente. Le da al estudiante, al adolescente, un sentido de pertenencia. El estudiante, cuando llega a la etapa de la adolescencia, se cuestiona, no pasa por una tipo crisis existencial. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué estoy aquí? No sé, ¿qué estoy haciendo acá en este mundo? Se cuestiona todo lo que le sucede. Entonces, una manera de poder mermar ese cuestionamiento de para qué soy bueno, de qué estoy haciendo, en qué estoy ayudando, en qué estoy aportando, es darle una actividad de alto valor. Y el ayudar a otro ser humano, el ser voluntario, el conocer la realidad, el llevar ayuda social, le da este valor al estudiante de sí mismo, este valor de poder trabajar con las demás personas y este sentido que tiene él de identificación consigo mismo, de valor de sí mismo, ¿ya? Entonces, sería interesante para poder, se interesa por el bien común, nos dicen por ahí, sería muy bonito poder incluir dentro de estas dinámicas de grupo que a través de equipos se puedan formar
se puedan llevar a cabo estos proyectos, no solamente colaborativos dentro del aula, dentro de la institución, sino también fuera de ella. Una, para que los estudiantes conozcan una realidad fuera de, porque muchas veces nos estamos quejando, qué nos pasa, qué no tenemos, qué nos hace falta, qué queremos y no podemos o no tenemos o nuestros padres no nos dan, pero si vemos la realidad de allá afuera, el ir a una institución, el estar estudiando, el que mis padres me proveen de un techo, de alimento, de educación, ya es que somos bastante afortunados porque allá afuera vemos otra cara de la moneda. Niños que tienen que trabajar para poder alimentarse, niños que no van a una escuela, niños que no reciben lo mismo que quizás nuestros estudiantes están recibiendo. Y también nos hace ver, ¿no? Esa realidad diferente. Una, para que ellos puedan vivir desde el agradecimiento también con sus padres. Y otra, para que ellos puedan sentirse realmente valorados, importantes, porque están haciendo algo por el bien común, por el bien de los demás. Esto fortalece la imagen que tienen de sí mismo, el concepto que van formando de sí mismo y por ende la valoración que se dan a sí mismos. ¿Ya? Entonces también fortalece y favorece como una dinámica para poder trabajar en equipos. Ahora, respecto a esto, ¿no? ¿Qué actividad podríamos trabajar? Una dinámica de grupo para resolver un problema común. En mi aula, vamos analizando ahorita, en mi aula, ¿cuál será un problema frecuente y común? Dentro de mi aula, en mi experiencia actual, 2024, ¿cuál es un problema común? ¿Cuál es un problema común? ¿Cuál será el problema en común en sus aulas, colegas? Porque tampoco no vamos a cegarnos de que todo es color de rosa dentro de las aulas. Presentamos diversas situaciones. Maribel nos dice el trato tosco, ¿no? De repente un poco grotesco, ¿no? ¿Qué otra situación nos hace pensar de algún problema en común dentro del aula? Un problema frecuente, recurrente, ¿no? La desunión de los compañeros, Rocío. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo tratar esos dos puntos? Nos vamos a quedar con lo que nos dicen por ahí, ¿no? El trato tosco y la desunión entre los compañeros, ¿no? ¿Qué dinámica de grupo podríamos trabajar para poder resolver este problema común? Podríamos trabajar fácilmente una manifestación artística, una expresión artística. Dentro de esta podemos encontrar lo que es el teatro, el uso de títeres, para que los estudiantes puedan expresar de manera un poco más libre. Los títeres tienen una función, y una de estas es terapéutica, de expresión de emociones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar los títeres, puedo hacer una dramatización, puedo hacer una representación, puedo hacer que quizás ese estudiante que más incide en lo mismo se ponga en la otra cara de la moneda, en ese papel opuesto, ¿no? Y que él sea el que en la situación, en la representación, dramatización, tenga que dar una solución a este problema, pero él poniéndose en el otro lado, en el otro extremo de ver esta situación que está aconteciendo. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos mejorar el trato entre los compañeros, ¿no? Poner situaciones, poder poner situaciones, ¿no? Recurrentes que pasan, hacerlos ver desde su perspectiva y desde la perspectiva del otro también, no solamente cegarnos en mi postura, sino también poder ver un poco más allá de ello. Ahora, el hecho de la desunión, hay que fomentar espacios de compartir cosas un poco más personales, de compartir situaciones de su vida. No hablamos de situaciones emocionales, pero sí que ellos quizás un día puedan compartir gustos, puedan compartir preferencias, puedan compartir situaciones dentro de el aula
que los ayude así a fortalecer esa relación y ese vínculo que tienen entre ellos, ¿ya? Ahí es bastante importante que nosotros podamos trabajar. Bien, entonces, a través de estas dinámicas de las que yo les estoy mencionando, nosotros podemos llegar a los estudiantes. Ahora, hay variedad de dinámicas, ¿no? Dinámicas con el globo, con un peluche, que ellos hagan un trabajo colaborativo, que puedan compartir situaciones y experiencias personales, que puedan hacer de repente una cajita entre grupos y ellos puedan ahí, pues, ¿no? eh, depositar cada semana una pequeña tarjeta con qué cosas positivas hubieron dentro de la semana y qué cosas negativas, para poder también conocer cuáles son sus opiniones, ¿no? O sea, dentro de esta cajita y que nosotros podamos leerla, porque su voz de los jóvenes, niños, es importante, pero no todos han logrado esa capacidad de poder expresarse, de poder decir, miren, esto me incomoda, profesor, profesora, me gustaría que sea de otra manera, me gustaría hacerlo así. Entonces, como no logran todos, vamos a ir empezando pasos poco a poco, ¿no? Que quizás primero se expresen a través de esa cajita, van y todos los viernes que sea, ¿no? Y se trabaja que colocan en la cajita, que colocan ahí qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quisieran mejorar, ¿no? Y de esta manera podemos trabajar. Luego las dinámicas de grupo, de integración, ¿no? También el identificar fortalezas, el identificar, no hablemos de debilidades, hablemos de oportunidades de cambio, ¿ya? Angélica por ahí nos menciona utilizar un vocabulario con lisuras y adjetivos negativos entre ellos. Angélica, lamentablemente nos vemos expuestos a eso y esto también lo traen de casa. Eh, Lisuras, que es el pan de cada día, que es un trato que han normalizado dentro de los hogares muchas familias y que los estudiantes lo trasladan a la escuela, ¿ya? Pero hay que hacerle ver a ese estudiante o a esos estudiantes que están normalizando dentro del hogar un trato con palabras negativas, con lisuras, con un trato despectivo, que eso no viene al colegio. Diferenciamos lo que es en tu casa, no es en el colegio. ¿Cómo te trato yo a ti? Te trato con respeto, te llamo por tu nombre, tengo un trato cordial contigo. Entonces, de esa manera es acá en mi aula. Si en casa hay gritos, hay vocabulario soez, hay adjetivos negativos entre ellos, dejamos claro dentro de nuestros acuerdos de convivencia que en el aula no es para nada así. Es diferente, es de otra manera. El trato es cordial, de respeto. Por eso decíamos crear un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, ¿no? Dos pilares importantes en la relación docente-estudiante, respeto y confianza. Entonces, si el estudiante te mira con la imagen de respeto, entonces también va a seguir los acuerdos que tú tienes dentro del aula. Es más, con estos acuerdos, el delimitando bien dentro del aula, también va a llevar al estudiante a que se cuestione si ese trato que está recibiendo en el hogar es el correcto o es el adecuado, ¿no? Imagínense que es un niño que no sabe discernir bien entre lo bueno y lo malo y recibe este trato en en casa y se lo permitimos en el colegio, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, va a estar confundido, va a seguir con este trato, pero ya un adolescente que tiene un poquito más esta capacidad de poder reflexionar y discernir si es que lo hemos trabajado en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya se va a empezar a cuestionar si realmente el trato que está recibiendo en el hogar de comentarios negativos, de palabras negativas, de lisuras, de palabras sueces, es realmente el adecuado. ¿En qué lugar se siente más tranquilo? ¿Donde hay adjetivos calificativos negativos o en un lugar donde lo respetan? Entonces, hacemos ver al estudiante el panorama desde una manera diferente, que él sea el que se cuestione, que parta de él el cuestionarse. Oye, pero así es en mi casa
y acá es acá es en la escuela, es un trato diferente. La profesora nos mira a los ojos cuando nos habla, nos muestra una sonrisa. Cuando le hablamos, nos escucha realmente. ¿No? ¿Qué pasa cuando el niño le habla en la casa a la mamá y la mamá está con este plan con el celular o el papá de igual manera? Entonces, no recibe la atención necesaria. Pero si ve lo opuesto en la escuela, entonces se va a sentir en un lugar valorado, aceptado, ¿no? Acompañado, apoyado, que es lo que necesita. Bien, entonces, dentro de estas dinámicas de grupo para poder resolver problemas en común, podemos utilizar la dramatización, el uso de títeres, el teatro, la representación, eh, representar la situación y dar a ellos mismos como público que den alternativas de solución, ¿ya? Para que de ellos mismos pueda partir cuál es la mejor solución. Ok, participan los niños, me dan dos, tres soluciones, nos quedamos con tres soluciones. Ok, copiamos estas soluciones en la pizarra, si son un poquito más grandes, ¿no? Y si no, podemos trabajarlo con imágenes con los más pequeñitos. Analizo estas tres soluciones que yo le doy a ese problema común y recurrente en el aula y hago el análisis con ellos. A ver, esta situación número uno, esta solución número uno, a ver, ¿qué efectos tendrá al trabajo que tengo con los demás, poniéndome en el lugar de mi compañero, de mi profesor, etcétera? La siguiente, ¿no? La solución dos. A ver, la solución tres. ¿Cuál creen que será la mejor solución que podamos tomar ante esta situación? Y en conjunto toman, en conjunto analizan y de esta manera también ayudamos al niño a resolver problemas no solamente dentro de el aula, sino también dentro de cualquier lugar que a él se le pueda presentar un problema. Bien. Ahora, luego tenemos técnicas de comunicación efectiva. Estas técnicas de comunicación efectiva, ¿sí? Hablamos de habilidades de escucha y respuesta asertiva, ¿ya? Habilidades de escucha y respuesta asertiva. Miren lo que nos habla. Ya no nos habla solo de escuchar, sino también de dar una respuesta a nuestros estudiantes. Si yo he desarrollado ya mi habilidad de escucha con el estudiante, si yo ya he desarrollado el mirar a los ojos, el dejar realmente todo para conectarme con el estudiante, entonces mi respuesta por ende también va a ser asertiva, que no sea una respuesta desde el impulso. Recuerden que los primeros que teníamos que trabajar éramos en nosotros y ya después lo proyectábamos con nuestros estudiantes. Entonces, a medida que yo trabaje conmigo, a medida que yo realmente me comunique de manera efectiva, que pueda realmente conectar con mi estudiante, mi respuesta también será asertiva. No puede ser una respuesta apresurada, ya, mira, haz esto. No, tengo que saber cuál es el trasfondo del problema. Si el estudiante viene y me dice, Miss, tengo profesora, tengo problemas en mi casa porque mis padres mucho pelean. No, a ver qué pasa, con quién vive realmente son los padres, de repente son los abuelos, cuál es el entorno, qué es lo que está pasando, de repente bajó las calificaciones y no sé que hubo muchos problemas en el hogar. Entonces también hay que tener cuidado conocer el trasfondo del problema, conocer y de repente pues involucrar a los padres, ¿sí? Cada vez es más complejo, ¿no? Como que en inicial los padres están más enganchados, en primaria como que más o menos por ahí todavía, de vez en cuando, ya, pero en secundaria los padres se desaparecen, ¿no? Llegan creo que solamente para cuando dan las boletas, ¿no? Entonces es una situación que tenemos que trabajar y hacer sentir al padre comprometido, porque ¿quién está comprometido realmente con la crianza de ese adolescente o de ese joven? ¿Nosotros? Claro, ¿no? O sea, sí, también, pero ¿quién es el verdadero responsable de la crianza de ese estudiante que yo tengo a cargo? ¿Nosotros o sus padres? Sus padres. Entonces, hay que hacerles sentir esa responsabilidad. El estudiante no va a la escuela para que nosotros lo criemos, para que nosotros lo corrijamos nada más. Necesita también tener pautas de crianza dentro de él
aula, dentro de la casa, dentro de el hogar, ¿ya? Así que ahí tenemos que estar súper atentas y que mi lenguaje con el padre de familia sea el correcto, el adecuado para transmitirle ese mensaje. Por eso necesito desarrollar habilidades para comunicarme de manera efectiva. Acá dice, se olvidan de su hijo, ni cuando es entrega de libretas están presentes. Vemos casos así, ¿no? Vemos casos de mucho abandono emocional de los niños. Técnicas de mediación y resolución de conflictos. ¿Qué es lo que pasa dentro de un grupo cuando se presenta un conflicto? En la técnica anterior veíamos a través de grupos, ¿no? Grupos grandes, ¿no? De poder trabajar. Ahora esto de acá lo podemos hacer uno a uno. ¿Cómo vamos a mediar? Al comienzo vamos a necesitar de la profesora para que cuando haya un desacuerdo, ella nos ayude a mediar ese desacuerdo, a conversar sobre ese desacuerdo. Pero también hay otro punto importante a trabajar que es las técnicas de mediación, ¿no? Primero necesito de la maestra, pero luego yo tengo que aprender a resolver mis propios conflictos, a poder ser mi propio mediador cuando haya alguna diferencia, cuando no tenemos la misma manera de pensar o de hacer las cosas con mi compañero o mi compañera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que aprender qué técnicas trabajar, del conversar, del escuchar, ¿no? A la otra parte, del presentar mi postura, llevar a un término medio, un acuerdo que no solamente me beneficie a mí, sino también al otro, ¿ya? De esta manera para poder ser más equitativos, más justos en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos. Ahora, ¿cuál es la actividad acá? Poder trabajar con los estudiantes técnicas de mediación y de resolución de conflictos en pares. Trabajamos en pares, pequeñas tarjetas con situaciones conflictivas y las repartimos en pares. Entonces, ya en ellos presentamos la situación redactada del conflicto y ellos tienen que resolverla, mediar entre ellos y resolverla, ¿no? Primero con dos compañeros por afinidad, entregamos la tarjeta. Luego ahí mismo nos giramos y cambiamos de compañero, ¿no? Vuelven a entregar las fichas y al azar volvemos a repartirlas. O de repente tengo otras situaciones y reparto otras fichas. Primero lo hacemos con la persona con la que él tiene más afinidad y luego ahí mismo cambio, rotación y empieza a resolverlo con los demás estudiantes. No es lo mismo resolver un problema con el amigo con el que siempre estás, con el que a veces cedes para darle la razón porque es tu amigo, es tu pata, a que lo hagas con otro estudiante, con otro compañero con el que quizás no eres muy afín o no eres muy cercano. Entonces hay que probarlo de dos maneras diferentes. Con el amigo ahí cercano por afinidad, pero también con el estudiante con el que quizás no es muy cercano y por rotación, con todos va participando y con todos tiene que buscar la manera de llegar a un punto medio y de resolver el conflicto que le hemos presentado. Bien, otra estrategia es el poder implementar y dar seguimiento. Muchas veces queremos ayudar, no hacemos una sesión, vemos al estudiante, pero el dar un seguimiento es constante, ¿ya? Entonces también es un poco complejo a veces por los tiempos como docentes el poder dar ese seguimiento, pero si lo hacemos hay que planificar este seguimiento y evaluación al progreso de cómo va el bienestar del estudiante, que quizás cómo iniciamos, cómo vamos ahora, qué es lo que inicialmente el estudiante manifestaba o qué conductas difíciles podía presentar y cómo las estamos manejando ahora. ¿Ya? Herramientas para el monitoreo del bienestar. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para monitorear el bienestar?
A ver, me gustaría saber, ¿no? ¿Qué herramientas ustedes como docente creen que cuentan para poder monitorear el bienestar? Un test. Gracias, María. ¿Qué más? Fichas. Gracias, Rocío. La observación. Gracias, Angélica. Muy bien. Por ahí nos dicen algunas herramientas, fichas, test, la observación. ¿Qué herramientas tengo yo para monitorear? ¿No? Primero, nuestro plan de acción. Ya. Bien. Entonces, una de las actividades es crear un plan de acción en grupos, ¿no? Dentro de estas herramientas para el monitoreo del bienestar, el poder crear pues un plan de acción que a mí me permita, ¿no? Ver y trabajar en grupo. Si tengo un caso individual, bueno, lo trabajo de manera individual, pero también un plan de acción grupal que lleve a todos hacia el bienestar escolar. Y cuando hablo de monitoreo, ¿no? Uno de ellos, nuestras fichas de evaluación, nuestro progreso, nuestra planificación de actividades. De repente, en esta semana uno, con ese estudiante voy a aplicar tal estrategia, a ver qué resultado tuve. Y luego evalúo en la siguiente semana y así de igual manera, ¿ya? Dentro del bienestar escolar veíamos nosotros ya la importancia de por qué trabajarlo de esa manera con los estudiantes, ¿ya? Ya habíamos evaluado esta diapositiva, pero de todas maneras la puse porque ahora entramos a la importancia del bienestar del docente y su impacto en el alumno. ¿Por qué hablamos del bienestar docente y del impacto en el alumno? ¿Por qué será? A ver, por qué hablamos de un impacto? Hay una correlación entre el bienestar del docente. El día de ayer veíamos que la flechita apuntaba del alumno al docente. Ahora vemos que del docente apunta al alumno y hablamos de la importancia del bienestar del docente y su impacto en el alumno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el docente llega bien a clases, lo va a exteriorizar con sus alumnos. ¿Qué pasa con un docente que llega cansado, enojado, con problemas, no sabe manejar las cosas que nos pasan fuera? Porque no solamente somos profesores, también somos padres, hijos, hermanos, amigos, parejas, esposos. Entonces, o sea, también tenemos una vida fuera del colegio, pero cuando llegamos al colegio tenemos que ser conscientes de algo. ¿Qué pasa con una máquina, ya, eh, cuando le falla una pieza? ¿Qué hacemos con esa máquina cuando le falla una pieza? Voy con el técnico, voy con el profesional que se encarga de esa máquina, le cambia la pieza y esta máquina sigue funcionando o ya no. Sigue funcionando porque ya le cambiaron esa pieza defectuosa que tenía y esta máquina sigue funcionando. Pero ¿qué pasa cuando el alumno tiene algo, cuando el estudiante, el niño joven, adolescente, le pasa algo, ¿no? Le cambiamos una pieza y sigue funcionando.
al alumno, le cambiamos al ser humano, al niño, joven, adolescente, le cambiamos una pieza y sigue funcionando, no. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque no es lo mismo los profesionales que trabajan con máquinas que los profesionales que trabajamos con seres humanos que se están formando, que nos ven a nosotros como ese modelo de ejemplo a seguir, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que ser conscientes de cómo llegamos al aula, porque ese cómo llegamos al aula se lo transmitimos. ¿Qué podemos empezar a hacer si tengo una situación muy sobrecargada? Tengo que empezar a trabajar técnicas de manejo de estrés. Tengo que empezar a trabajar técnicas de manejo de respiración, de control de mis emociones, para que antes de entrar a mi aula yo trabajo esas técnicas, pero cuando llego al aula me concentro, porque a ese estudiante, si yo le doy una mirada y él es muy sensible, si yo digo una palabra y no mido las consecuencias de mi palabra o de la frase o de no has hecho esto bien o de no sirves para nada, porque hay docentes que lo hacen, entonces, ¿qué va a pasar con ese estudiante? ¿Le cambio la pieza y el estudiante piensa que ahora sí lo va a hacer bien? No. Si tú al estudiante le dices que no puede, él no va a poder. Pero si tú le inyectas ese pensamiento positivo, si puedes, vamos, confío en ti, el estudiante va a confiar en él. Entonces, la primera persona que tiene que llegar bien al aula para que lo exteriorice con los alumnos es el docente. El estudiante puede llegar mal, pero si tú llegaste bien, tú estás así, a la vanguardia, observador. Este estudiante llegó mal, está callado, no quiere comer, se está durmiendo en clase. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué hago para que él salga de esa situación? Ah, ok, ahorita una dinámica de grupos, una dinámica con globos, una dinámica de salto, hacemos un tiempo fuera del aula. Entonces, ahí nosotros ya estamos más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué pasa si el docente llega mal? Está centrado en sus problemas, en la carga o sobrecarga laboral quizás que tiene, fuera de las cosas familiares, etcétera. Entonces, ¿vas a estar atento a que tu estudiante está mal o solamente vas a ver por ti? Solamente vas a ver por ti, ¿no? Entonces, la persona principal que tiene que llegar al aula es el docente. Vamos leyendo los comentarios porque me parecen puntos muy bonitos que están tratando por acá. Si el docente está bien, él puede dar lo mejor. Tiene confianza con sus alumnos. El alumno percibe el estado de ánimo del docente y eso impacta en el desarrollo de la clase definitivamente. ¿Ya? Debe tener una actitud positiva y ello lo reflejará hacia los niños, porque nuestros niños imitan y son los maestros ejemplos para ellos. Karina nos dice por acá, somos parte de la motivación de los pequeños. Sandra, en secundaria hay muchos maestros que tratan mal a sus estudiantes, bajándoles la autoestima. Esto es muy real, es un tema del que poco se habla, pero que mucho se da, ¿no? ¿Cuántos docentes no están realmente preparados para ejercer esta carrera y en vez de ayudar, ¿no? Retrasan este trabajo con los niños, bajan en la autoestima, dan creencias limitantes al niño del potencial que realmente tiene. La tutoría es muy importante antes de iniciar una clase. Rocío, son maestros que, a ver, por acá, son maestros que tenemos que estar súper pilas, son los maestros que tienen que estar súper pilas, definitivamente. Hay muchos que les dicen que para qué estudias si ya estás desaprobado, ¿no? Sí, sí, hemos escuchado este tipo de comentarios y se da en el nivel secundario y no tienen empatía ni esta tolerancia. Por eso siempre digo, y seguiré con este pensamiento, antes de un profesional egresar de la universidad para ser profesor, para ser docente, para ser la persona que va a trabajar con seres humanos en formación, con seres humanos que todavía, un adulto, ¿qué pasa si yo le digo, no puedes, no lo vas a hacer, no eres bueno para esto? Yo adulto me paro y sé que sí lo puedo hacer, sé que lo voy a hacer, ¿no? Porque yo ya tengo cimentado en mi vida, ¿no? Las cosas que creo de mí. Pero si se lo digo eso a un estudiante de 8 o 10 años, ¿él lo va a hacer? No, pues, él se quedará callado y en su mente se repetirá una y otra vez
lo malo que tiene él. Se cuestionará qué hay de malo en él que no pudo hacerlo como tú lo esperabas, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber un filtro más allá que un examen de admisión, que una tesis, ¿no? Que es meramente cognitivo, que es importante, ¿ya? Pero que también tenemos que tener profesores estables emocionalmente para esta estabilidad emocional poder trabajarla. Y si no estoy estable, pues me pongo a trabajar en mi estabilidad emocional para poder trabajar con seres humanos. Porque una palabra, una frase, un grito, un maltrato dentro del aula, no cambiamos la pieza y sigue funcionando como una máquina. No podemos hacer eso con el ser humano, no podemos hacer eso con el niño, ¿no? Es diferente, es mucho más delicado. Hay que cuidar más, porque si ya de por sí hay carencias en el hogar, entonces que en la escuela no sea de esa manera, ¿ya? Por acá Sandra dice, muchos son licenciados y no saben del buen trato a los estudiantes en secundaria. Claro que sí, ¿no? Sucede mucho en el nivel secundaria, no hay un buen trato, no hay cordialidad hacia los estudiantes, no hay ese respeto. Pero ¿por qué creen que no hay ese respeto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Porque estos docentes vemos que pues aparentemente no tienen este trato cordial y afable con el estudiante. Son la otra cara de la moneda de los docentes. Un papel no hace el maestro, sino la empatía que tiene con el estudiante, porque el docente no colocó los límites, ya. Estos docentes que tienen esa actitud frente a ellos, eh, tienen que trabajar mucho en sí mismos. Hay muchas cosas fracturadas en ellos que hacen que como profesional tengan ese tipo de trato con los estudiantes, que crean que el poder, que el ejercer autoridad es con gritos, con malos tratos con los demás, cuando no es de esa manera, ¿ya? Entonces, hay mucho por qué trabajar en esos profesionales que no tienen un buen trato con los estudiantes, ¿ya? Entonces, definitivamente tenemos ahí que trabajar con ellos, ¿ya? Vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy con una frase también que nos lleva a la reflexión. El bienestar de un docente no solo es fundamental para su propia felicidad, sino que es el cimiento sobre el cual se construye el éxito y el bienestar de los estudiantes. Decía, la primera persona en la que tenemos que trabajar es en nosotros mismos como docentes. Antes de ir a trabajar a las aulas, deberíamos pasar por un programa que nos ayude a trabajar en nosotros mismos, en canalizar emociones, en desarrollar inteligencia emocional, en el trato cordial, amable, el cimentar la relación, en estrategias de manejo de aula, cosas que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Entonces, deberíamos trabajar en nosotros, no solamente por nuestro propio bienestar, porque también nos ayuda a nuestro crecimiento personal, sino que este crecimiento personal, sino que estas bases sólidas de una personalidad sana, no ecuánime dentro del aula, va a hacer que esta sea la base para el éxito de mis estudiantes, para el bienestar de mis estudiantes. Si yo estoy bien, mis estudiantes también van a estar bien, ¿ya? Entonces ahí nos lleva a poder mirar más allá de que solo preocuparme que es que el estudiante, que la clase, que la nota, sino que también somos todo un equipo. Yo estoy bien, ellos están bien, yo también estaré bien, ¿ya? Sandra dice, todo docente debe tratar a sus estudiantes como quisiéramos que traten a nuestros hijos. Siempre pongo ese ejemplo. Gracias, Sandra. Definitivamente. ¿Qué tipo de maestro quisiéramos para nuestros hijos? El mejor, el que lo trate bien, el que sea cariñoso. Entonces, lo mismo hay que darle a nuestros estudiantes, como si fueran sus hijos dando amor y respeto. Sí se debe reforzar las fortalezas de los pequeños, ¿no? También, claro que sí. Decíamos que hay que ver aquellas fortalezas para seguirlas trabajando, pero ya no hablemos de debilidades, hablemos de oportunidades de mejora o de oportunidades de cambio. Bien, muy bien, estimados colegas, estamos de esta manera terminando nuestra sesión número 2. Están cordialmente invitados a la siguiente sesión donde abordaremos un poquito más respecto a este tema. Bien, ahora sí,
Les agradezco su tiempo, les agradezco que estemos acá compartiendo, a quienes han estado súper conectados a través del chat también, me hacen conocer también mucho sus perspectivas, sus opiniones, y esto es muy bueno, esto fortalece el trabajo que nosotros realizamos en las aulas, ¿sí? Así que yo sé que nos llevamos lo mejor de esta noche, nos llevamos esta mirada reflexiva hacia el estudiante, pero también hacia nosotros mismos, también hacia nuestro crecimiento personal para poder impactar en la vida de mis estudiantes. Bien, que tengan buenas noches y nos reencontramos en nuestra tercera sesión. Muchas gracias.